La segunda parte del capítulo 4, correspondiente a sistemas continuos, es vibraciones flexurales de vigas delgadas. ¿Qué implica vigas delgadas? Básicamente nos referimos a vigas cuya sección, espesor específicamente, en la altura, sea pequeña en comparación con la longitud. Esto es lo que se le llama razón de aspecto, y pues básicamente una viga que es muy larga y de un espesor bajo cae dentro de esta categoría. Esta teoría también se llama teoría de Euler-Bernoulli, y aparte de ser solamente válida bajo esta consideración, sus limitantes es que solamente descarta más bien lo que es la inercia rotacional y la deformación de corte del elemento. En el caso de que las vigas sean de sección considerable comparado con la longitud, tendrá que usarse otra teoría, que es la teoría de Timoshenko, que no se va a contemplar en este curso, pero al final vamos a mencionar la diferencia entre estas dos teorías. Bien, para nuestro caso, vamos a considerar una viga con densidad de volumen ρ, masa sobre volumen, área de sección A, rigidez flexural, es decir, producto de módulo de Young por inercia del área, I. ¿Sí? Esta viga se localiza en el eje WX, bueno, en el plano WX, donde W es el desplazamiento y X es la posición, siguiendo la misma convención que hemos llevado hasta ahorita para sistemas continuos, en la cual pues básicamente el desplazamiento de respuesta W dependerá de la posición y también del tiempo, como lo tenemos aquí. Bien, esta viga tiene, si analizamos sus fuerzas internas, tiene dos componentes de fuerzas internas. Una es la cortante V y otra es el momento flexor M. De acuerdo a mecánica de materiales, el momento, que es proporcional a la curvatura local, se define como rigidez flexural por segunda derivada de W con respecto a posición, y la fuerza cortante, V, menos producto de rigidez flexural por tercera derivada de desplazamiento con respecto a posición. Fuerzas inerciales, básicamente producto de la masa por la aceleración, ρ, densidad por área por longitud del elemento por aceleración. Viene siendo masa por aceleración. Considerando esto, vamos a analizar una viga delgada para deducir su ecuación de movimiento según Euler-Bernoulli y posteriormente analizar un caso específico de respuesta. Bien, como lo hemos hecho anteriormente, consideramos un elemento pequeño delta X de la viga. Ese elemento delta X tiene una carga externa distribuida, Q de X, y tenemos de un lado un momento M y una fuerza cortante V, y del otro lado, en dirección contraria, otra fuerza cortante ligeramente distinta y otro momento también ligeramente distinto. Hacemos un análisis de fuerzas, tomando positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Tenemos la fuerza del lado derecho, negativa, la fuerza del lado izquierdo, positiva, más la carga externa, igual a masa por aceleración, fuerza inercial. Simplificamos, eliminamos la V y reordenando la ecuación tendríamos esta expresión, ¿sí? dV de X, de X también lo podemos quitar de aquí, perdón, solamente de aquí y de aquí, nos queda esta, dV de X, ρ por A por aceleración, igual a carga externa. Vamos a hacer una suposición, no vamos a tomar en cuenta la masa del sistema, entonces esto lo quitamos y nos queda esta relación entre la carga externa y la derivada de cortante con respecto a posición. Posteriormente hacemos un análisis de momentos, de igual manera, sumatoria de momentos en el sistema, tomando como punto de la sumatoria este punto. Por lo tanto, vamos a considerar positivos en esta dirección
este momento sería positivo, menos el momento del otro lado negativo, menos el momento generado por esta fuerza cortante, que también sería negativo, esta dirección. Esta fuerza no genera momento por ser el punto de pivote para hacer la suma de momentos. Y la carga externa que genera un momento considerándola distribuida y pues que está actuando a la mitad. Simplificamos, de nuevo eliminamos m con m de aquí. Y de este lado vamos a tomar la relación que acabamos de obtener para ponerla en vez de la derivada de la cortante, para que nos quede carga externa de x más carga externa de nuevo. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a asumir que no hay carga externa, de tal forma que esto se elimina y me queda solamente esa relación. Del análisis de fuerzas anterior, tenemos que habíamos obtenido esta ecuación. Vamos a volver a usar la relación que acabamos de obtener con la suma de momentos y la insertaremos aquí, en la V. Me quedaría entonces segunda derivada de momento con respecto a posición, más carga externa igual a ρ por A por aceleración. Y recordando la definición de momento de mecánica de materiales, lo ponemos aquí. Y con esto llegaríamos a la ecuación de movimiento de la viga según la teoría de Euler-Bernoulli. Es una ecuación diferencial parcial en cuarto orden, es decir, que requiere para su solución dos condiciones frontera en cada extremo, que pudieran ser dos coordenadas de deformación, es decir, el desplazamiento W y el ángulo de rotación θ, o bien dos componentes de carga interna, que pudieran ser el momento o la fuerza cortante. De acuerdo a la configuración de las condiciones frontera en específico del sistema que tengamos, seleccionaremos ya sea componentes de fuerza o de deformación podemos aplicar. Es decir, cuáles son las restricciones que hay y cuáles de estas cantidades se hacen cero, que es lo que conozco que es cero y eso es lo que aplico como condiciones frontera. Por ejemplo, en este caso, bueno, puedo tener estas diferentes condiciones frontera, ¿sí? Si fuera una condición libre, la condición libre no tiene restricciones de fuerza ni de momento, ¿sí? Entonces aplicaría estas dos. Si tuviera un empotramiento, el empotramiento bloquea por completo el movimiento, entonces desplazamiento y pendiente o rotación son ceros. El apoyo simple me restringe el movimiento de traslación y no tiene restricción de momento, que permite que esto se mueva en forma de rotación. Y la condición deslizable no tiene restricción de fuerza cortante, se puede mover libremente hacia arriba y hacia abajo y no permite una rotación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la condición específica que tengo, tendría que ver qué pasa en un extremo y qué pasa en el otro extremo, cada extremo con dos condiciones frontera y aplicarlas en la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? Bueno, vamos a tener de este lado que igual hay que volver a aplicar el método de separación de variables, donde tengo una función w de x que representa la solución del desplazamiento con respecto a la posición y la componente del movimiento armónico simple en tiempo, ¿sí? Otra vez no vamos a mencionar ya lo que es la parte de la respuesta armónica en tiempo y nos vamos a enfocar en la respuesta del desplazamiento con respecto a la posición, que al final esto es lo que nos daría la forma modal del sistema y las frecuencias naturales. Entonces, simplificando la ecuación con respecto a la separación de variables, nos quedaría esta ecuación, que es una ecuación diferencial de cuarto orden, y la solución más general estaría dada por esta expresión, ¿okay? Por ser de cuarto orden, tengo 4 términos en la ecuación diferencial, y aquí definimos la k como raíz cuarta de ρ a omega cuadrado entre e por i. F, B, C y D serán constantes arbitrarias que estarán determinadas por las condiciones frontera que ya mencionamos, entonces tengo que aplicarlas y resolver para encontrar los valores de k
que aplican en el caso específico que tenga. El ejemplo más simple es el de una viga con apoyos simples, ¿sí? Entonces, las condiciones frontera que tengo son: cuando x vale 0, desplazamiento vale 0 y momento vale 0. Cuando x vale L, igual. Desplazamiento 0, momento 0. La solución más general, y habíamos dicho, 4 términos, tomo su primera derivada y su segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Evaluar en x es igual a 0 y en x es igual a L, que son las dos condiciones frontera. Para esto utilizo primero la respuesta de desplazamiento, porque yo sé que esto vale 0. Entonces, en x es igual a 0, desplazamiento vale 0 y se evalúa todo en 0. Seno de 0, 0, coseno de 0, 1, seno hiperbólico 0, coseno hiperbólico 1. 0 es igual a b más d. La segunda condición frontera implica momento igual a 0. Recordemos la definición de momento de acuerdo a mecánica de materiales es esta ecuación. Entonces, el momento se relaciona con la segunda derivada de desplazamiento con respecto a posición, por lo tanto, uso la segunda derivada de la solución más general y la evalúo también en 0. Entonces, el momento vale 0 y se evalúa todo en 0. De nuevo, seno 0, coseno 1, seno hiperbólico 0, coseno hiperbólico 1. Me queda esta expresión y de estas dos concluyo algo muy fácil, y es que tanto b y d son ceros. Ya conozco las dos primeras constantes que pues se van a descartar porque son ceros. Esto simplifica mucho el trabajo porque ya voy a eliminar dos de los 4 términos. Ahora me toca evaluar en el otro extremo cuando x es igual a L. De esta manera tomo la solución más general, desplazamiento, que vale 0, igual a f seno de kl, seno hiperbólico de k por L. Y como el momento 0, otra vez utilizo la segunda derivada y evalúo en L. Tengo entonces dos ecuaciones y dos incógnitas, f y c. Hay dos posibles soluciones triviales, en la cual una pues implica que f y c valgan ceros, pero esas no me interesan porque implica que no hay movimiento. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que KL debe ser distinto de 0. De otra manera, no hay frecuencia. Lo que hacemos aquí es representar este sistema de ecuaciones en forma de matriz para evaluar el determinante. ¿Sí? Aquí están las dos ecuaciones. Evalúo el determinante, este por este menos este por este. Me quedaría de esta forma. Y aquí veo que tengo dos posibilidades de solución. Una es que esta parte se haga 0, pero la única forma, esta parte sí se haga 0 y esto implica que K y L sean múltiplos enteros de pi, para que la función seno se evalúe como 0 y toda la expresión se haga válida, ¿sí? La otra posibilidad es que de este lado, seno hiperbólico pues, también se haga 0, pero la única manera en la que el seno hiperbólico es 0 es cuando se evalúa en 0. Y KL debe ser distinto de 0. De otra manera no habría frecuencia, no hay movimiento. Esta es la gráfica más o menos del seno hiperbólico. Entonces solamente 0 en 0. Por lo tanto, la única solución posible de esto es cuando seno de k por L es igual a 0. Donde, de nuevo, KL, por ser una función seno, debe ser múltiplos enteros de pi. Entonces, recordando lo que veíamos hace rato de la solución más general, y en base a la separación de variables, vamos a quedarnos con esta expresión, ¿sí? Y de aquí, bueno, previamente habíamos definido K. Ahora, como ya sabemos cuánto vale K en pi L, pues puedo despejar de aquí la frecuencia. Y obtengo de esta forma la ecuación de frecuencia natural para una viga de Euler-Bernoulli. Donde en este caso particular, ¿sí?
solamente como este ejemplo, porque es el específico de apoyo simple, K cuadrada, o más bien K, sería igual a NP. ¿Sí? De acuerdo al tipo de condición frontera, esta constante va a ser diferente. Lo que siempre va a ser lo mismo es la raíz. Raíz de EI sobre ρ por A. Independientemente del tipo de viga, del tipo de apoyo que yo tenga, si tengo cantilever, apoyo simple, doble empotramiento, etc., la raíz siempre va a ser la misma para vigas de Euler-Bernoulli, solamente va a cambiar la constante que está fuera de la raíz. Y bueno, los modos pues vienen de la misma función que tenemos previamente, pero evaluada considerando cuánto vale K. Entonces los modos para este caso pues son en forma muy similares a los que veíamos en la cuerda. ¿Qué sucede con otras vigas, con otras condiciones frontera? Bueno, como lo había comentado, solamente está cambiando la parte de la constante. Entonces, si quiero calcular las frecuencias naturales de una viga de acuerdo a la teoría de Euler-Bernoulli, pues puedo usar una tabla como esta, en la cual, de acuerdo a cada tipo de condición frontera, yo voy a tener los valores de las constantes. Primer caso que acabamos de ver, apoyo simple, pues las constantes son pi, 2pi, 3pi, hasta npi. Cantilever, que es otro de los más populares. Esta es la ecuación característica, la ecuación del modo, y aquí están las constantes que utilizaría para evaluar la frecuencia. Observen que el único caso que tiene una solución exacta para las constantes es el apoyo simple. Todos los demás son valores aproximados. La única ecuación característica que tiene una solución exacta es el primer caso, el que acabamos de ver. Todos los demás, sus ecuaciones características tienen soluciones aproximadas, pues que podemos estimar de forma gráfica o con algún solver numérico, por ejemplo en MATLAB. Y graficando esta función, para cada caso, puedo graficar los modos. Observen también que hay cierta similitud entre las constantes. Por ejemplo, el caso de cantilever, si lo comparamos con libre-libre, vamos a darnos cuenta que las constantes están corridas. La primera de libre-libre corresponde a la segunda de cantilever y así sucesivamente. Doble empotramiento son las mismas que libre-libre. Y bueno, ya aquí en el caso de doble empotramiento y apoyo es un poquito diferente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esto me ayuda mucho a la hora de hacer análisis experimentales y sobre todo en la parte del análisis modal, porque muchas veces una estructura en el laboratorio yo la voy a probar en condiciones libre-libre, aun y cuando tenga algún tipo de soporte, como por ejemplo puede ser un empotramiento. Entonces, yo puedo tener una equivalencia entre las frecuencias y modos calculados o bien obtenidos experimentalmente en una pieza, en una estructura con condiciones libre-libre, con soportes flexibles muy suaves, como lo veremos más adelante. Eso lo puedo, digamos, trasladar a cierto tipo de apoyo. Esta otra tablita me da los modos de cada caso, los casos más comunes, ¿sí? La ecuación de frecuencia es ligeramente distinta de la que acabamos de ver. Es importante no confundir la A con el área. En esta fuente utilizan la A como la constante, pero ya está elevada al cuadrado. El caso anterior no lo estaba. Y es ligeramente distinta. Es otra forma de expresar la raíz EI mu, donde mu en este caso en particular es masa por unidad de longitud y L es longitud. Ambas ecuaciones nos van a dar el mismo resultado. ¿Sí? Se pueden usar ambas, solamente son cuestiones de nomenclatura y diferencia entre las dos referencias. Pero aquí lo que quiero que veamos son los modos. Y bueno, por ejemplo aquí tenemos el apoyo simple, que es el que vimos primero. Y pues vemos los modos, que no nos debe sorprender porque son los mismos de la cuerda que veíamos hace rato, porque esencialmente es la misma función. En cantilever, pues vemos aquí el primer modo,
toda la viga se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Luego en el modo 2 aparece un nodo. En el 3 hay 2 nodos y así sucesivamente. Vamos a pasar a libre libre. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, el primer modo, segundo, tercero, etc. Igual hay cierta simetría. Por ejemplo, la viga en cantilever se puede ver como la mitad de una viga libre libre. Por ejemplo, si yo la tomo así, por ejemplo, pues esta forma de este lado nada más vendría siendo parecida a la forma de modal de la viga en cantilever. Para la 2, modo 2, si la parto aquí a la mitad, perdón, libre libre, estamos arriba, si lo parto aquí a la mitad, esta forma que vemos aquí también es similar a la forma modal de la cantilever, ¿sí? Entonces a lo que voy con esto es, digamos, extendiendo lo que comenté hace rato, de que en el laboratorio muchas veces la condición que yo uso para probar una estructura es libre libre, y si la estructura tiene otro empotramiento, o más bien otro soporte, por ejemplo cantilever, pues los modos obtenidos experimentalmente para la estructura libre libre se pueden trasladar a la otra condición que yo tenga. Aquí podemos ver esto de manera más clara, ya con una animación, los primeros 3 modos de la viga libre libre, de la viga en cantilever y de la viga con doble empotramiento. Hay que recordar que pues al final lo que estábamos presentando hace un momento, la tabla de los modos son representados de forma estática, pero pues la viga está vibrando, está moviéndose y pues como lo hemos establecido en el principio de este tema, habrá un movimiento, una respuesta de desplazamiento que depende de la posición, en qué punto esté evaluando la respuesta y también del tiempo. ¿Cuál es la diferencia si una viga fuera relativamente gruesa? Si el espesor es considerable, bueno, pues ahí tendría que usar la teoría de Timoshenko, y la principal diferencia se alcanza a ver en esta gráfica y es porque considera la inercia rotacional y deformación de corte de la sección. Una viga Euler-Bernoulli asume que la viga se va a deformar de esta forma, cuando en la realidad va a tener este comportamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, la ecuación diferencial es mucho más compleja de lo que teníamos, es una ecuación más complicada. Es bastante útil, no solamente para vigas de sección considerable, sino también para vigas tipo sándwich o compuestas. Aquí podemos ver 2 comparativas del efecto entre la respuesta de uno y de otro. Este eje, por ejemplo, es la comparación de la frecuencia calculada por Timoshenko y la frecuencia calculada por Euler-Bernoulli. En este extremo tenemos vigas largas y de sección pequeña, razón de aspecto grande, y acá tenemos vigas de espesor considerable. Entonces, por ejemplo, comparamos el modo 1 y si la longitud es larga en comparación con el espesor, pues básicamente las dos teorías me dan la misma respuesta, ¿sí? Fíjense que el error es menor para el modo 1 comparado con el modo 2, pero eventualmente a medida que aumente el espesor de la viga comparado con la longitud, va a haber una diferencia considerable entre la respuesta dada por ambas teorías. Esta otra gráfica la leeríamos al revés. Esta es la razón de aspecto, longitud entre espesor D. Estas son vigas muy largas, vigas muy cortas en comparación con su ancho, con su espesor, perdón. Y el porcentaje de diferencia entre la teoría de Euler-Bernoulli y Timoshenko. Casi no hay diferencia para vigas largas, pero para vigas cortas y espesas sí hay una diferencia considerable. Para concluir con este tema, ¿qué pasaría con otro tipo de sistemas? Por ejemplo, los sistemas bidimensionales. Bueno, en este caso hablamos de sistemas como placas, membranas, en el caso de 2 dimensiones, y en el caso de sistemas de 3 dimensiones, sistemas como cavidades acústicas, cuartos, ductos. Entonces, algunos sistemas en específico sí tienen una respuesta exacta, una solución exacta a la ecuación de movimiento. Por ejemplo,
las placas o membranas rectangulares, circulares o las cavidades tipo prisma. Y aquí sí se puede estimar lo que son frecuencias y modos de este tipo de sistemas, ¿sí? Más adelante se verá en las prácticas de laboratorio y en las demostraciones experimentales lo que son la demostración de los modos en placas y membranas de este tipo, comparándola contra simulaciones de elemento finito, ¿sí? Pero esencialmente en estos casos, pues el desplazamiento dependerá de dos variables, es decir, dos variables de posición X y Y, además del tiempo. Con eso terminamos este módulo de sistemas continuos.